soy Liliana Mariel Ibarra Alvarado, soy del grupo 316 y mi número de lista es el 26 y voy a hablar acerca de la comunicación en general. La comunicación va aumentando en medida que la sociedad va aumentando el número de su población. Es muy importante saber cuáles son sus elementos y sus características para emplearlo de una manera efectiva, tanto como de forma de expresión y comprensión. La comunicación es indispensable en todos los ámbitos, tanto laboral como personal. ¿Por qué? Porque esto nos permite desarrollarnos en un mejor ambiente y de una mejor manera. Los elementos de la comunicación son 6. Es tanto emisor, receptor, mensaje, código, canal de comunicación y el contexto. Ok, el primero es el emisor. El emisor es uno de los interlocutores que prácticamente da el mensaje, lo brinda, y gracias a este inicia la actividad de la comunicación. Ok, el segundo interlocutor es el receptor. Este interpreta el mensaje de acuerdo a su horizonte cultural. Gracias a este se puede quebrantar la comunicación. El tercer elemento es el mensaje. El mensaje es el objeto de la interacción entre el emisor y el receptor. Prácticamente el mensaje es quien contiene la información. El cuarto elemento prácticamente es el código. El código es el conjunto de signos lingüísticos empleado para comunicar el mensaje. El quinto elemento es el canal de transferencia. Este es por donde pasa el mensaje. El sexto elemento y por último es el contexto. El contexto son las circunstancias exteriores que engloban a la situación. Como habíamos dicho, la comunicación es la interacción entre el emisor y el receptor que intercambian ideas. Las filólogas Elena Kamilskaya y Amparo Tuzón dicen que la comunicación es un proceso complejo de interacción entre el emisor y el receptor, pero que está en constante interpretación, de manera verbal o no verbal, o de manera directa o velada. Para ser eficientes en el método de la comunicación hay 3 características. La primera es que el mensaje debe ser adecuado tanto al emisor, al receptor, al contexto, al tema, etc. La segunda es que hay que entender y comprender que el mensaje del emisor se debe adecuar a las características del receptor. Y por tercero y último, pero no menos importante, es la eficiencia y la eficacia. La eficiencia y la eficacia se puede medir conforme si el receptor entendió y comprendió el mensaje. Otra de las formas para saber si entendió y comprendió el mensaje del receptor es poniendo pequeñas encuestas o exámenes al final. Como habíamos dicho, la comunicación oral es un rasgo primordial en los seres humanos, es muy importante. Y la comunicación oral tiene 6 características. Bueno, estas características es que tenga tanto emisor y receptor, los interlocutores, que es de carácter efímero, tiende a la diversidad, tiene lenguaje corporal, tiende a la improvisación y por último, y lo menos importante, que el mensaje se debe adecuar tanto al receptor, emisor, al texto, contexto, etc. Ahora para explicar cada uno de ellos. La primera es que tenga tanto receptor y emisor. Sin estos interlocutores no puede existir la comunicación oral. Prácticamente estos deben compartir el mismo código. El segundo es que tiende al carácter efímero. ¿Esto qué quiere decir? Que las palabras se van volando. Cuando termina la última palabra, aquí se acaba la comunicación oral. El tercero es que tiende a la diversidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la población no habla el mismo lenguaje en general todos. El cuarto es que existe un lenguaje corporal, obviamente que estas son las interacciones, tanto como el movimiento, los gestos, las expresiones faciales, etc. El quinto es que tiende a la improvisación. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene estructura. Y el último y lo menos importante, obviamente, que es adecuar el mensaje tanto al receptor, al emisor y a todas sus características. Para concluir, la comunicación oral, escrita, etc. lleva la importancia de entender, expresar y sobre todo comprender. ¿Esto qué quiere decir? Realizar la acción de la interpretación propia gracias a todas sus características del contexto y pues más que nada la comunicación es primordial, o sea, sin esto los humanos no podrían vivir porque no nos entenderíamos entre nosotros. Y cabe destacar que el ser humano es el único ser vivo que emplea esta comunicación de entendimiento raciocinio.
Buenos días, mi nombre es Omar Santiago Miguel Moreno del grupo 316. Les voy a hablar sobre los elementos lingüísticos en la comunicación. Para empezar, todos los seres humanos somos sociales por naturaleza. Para llevar a cabo esta acción necesitamos un proceso llamado comunicación, que la comunicación sirve para expresar o decir lo que nos gusta de manera oral, escrita o por gestos. Para esto se necesita también de un emisor y un receptor, que son los esenciales en este proceso de la comunicación, además seguido de un canal, código o mensaje, que son los que complementan la comunicación. A continuación se le mostrarán los elementos lingüísticos. Para empezar, Albert Mehrabian hizo la fórmula triple V, que es elementos visuales, lo que engloba todo el lenguaje corporal, que son gestos o postura, que son también los elementos verbales, que son palabras o métodos lingüísticos, y los elementos vocales, que es el tono, la voz y la entonación. Cuando el receptor se convierte en emisor, ocurre el proceso llamado retroalimentación, el cual consiste en que los dos intercambien mensajes y así se lleva a cabo la comunicación. En el proceso de la comunicación es necesario también hablar y escuchar, porque de esto depende el éxito de la comunicación. Existen seis habilidades lingüísticas, las cuales son expresarse, comunicarse, leer, escribir, hablar y escuchar. Y según la RAE, el lenguaje es una facultad de expresarse y comunicarse con otras personas a través de un sentido lógico. Para concluir este tema, en mi conclusión, pues yo opino que las habilidades comunicativas son muy importantes en la vida social, ya que te ayudan a expresarte y a comunicarte con otras personas, además de aprender técnicas al hablar y mantenerte seguro en una conversación o en el proceso de la comunicación con un receptor. Buenas tardes, mi nombre es Jared Antonio Jaques Trejo. Soy del grupo 316 y pertenezco al equipo número 6. Ahora voy a hablarles un poco de las presentaciones en público. Según Daniel Casani, la sociedad actual exige un nivel de comunicación tan alto de manera oral como de manera escrita, ya que es de suma importancia que una persona sepa expresarse de ambas maneras. Aunque diariamente vemos a personas que prefieren expresarse de manera escrita que de manera oral, o prefieren expresarse más de manera oral que de manera escrita, pero qué mejor que saber hacerlo de ambas maneras. Pero bueno, ahora enfoquémonos en la comunicación oral, pero más específicamente en las presentaciones en público, ya que son una herramienta bastante útil a la hora que queramos expresar nuestras ideas o nuestras opiniones o nuestros sentimientos frente a un tema, frente a una situación que veamos en nuestra vida diaria, que veamos en nuestro país, que veamos a nuestro alrededor. Aún así, hay muchas personas que no les gusta hacerlo. Aunque es una oportunidad y es una herramienta bastante útil, hay algunas personas que sienten miedo o que creen que no saben hacerlo, o hay algunas otras personas que les gusta hacerlo pero no saben cómo. ¿Por qué? Porque sus presentaciones son aburridas o no las hacen de manera correcta. Por eso, ahora vamos a hablar de algunos consejos para mejorar nuestras presentaciones en público. Los expertos en lenguaje sugieren algunas técnicas y aspectos que se deben considerar antes de realizar y durante una presentación. El primer punto es conocer tu tema. Para mí, este punto es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque si tú no conoces tu tema a la hora de tu presentación, la gente, tu público se va a dar cuenta y van a perder el interés en lo que tú estás diciendo. Es decir, tu presentación va a ser completamente en vano. Si conoces tu tema, podrás responder a las dudas o las preguntas que tenga la audiencia. El siguiente punto es hacer una breve introducción. ¿A qué me refiero con esto? A que abordes los temas, subtemas, ideas más importantes de manera breve al principio de tu presentación. El siguiente punto es que nunca te olvides de hacer una conclusión. Al finalizar tu exposición, debes hacer un recuento de todos los puntos, de las ideas claves, de los subtemas claves que expresaste durante tu exposición, para que así puedas responder algunas dudas o preguntas que la audiencia pueda tener. El siguiente punto, también demasiado importante, es que debes tener un estilo personal. Esto quiere decir que no debes imitar a ningún otro comunicador profesional o a algún comunicador famoso, ni a alguna persona que te gustó su manera de expresar, ni su manera de presentarse en público.
sino que debes tener algo que le guste al público, algo original, algo nuevo. El último punto para mejorar tu presentación en público es la interacción con tu público. Puedes hacer preguntas de lo que se está hablando, hacer que participen, pedir su opinión, para que esto no sea un monólogo y que tenga una mecánica completamente diferente. Para concluir, cabe destacar que hay algunos otros rasgos importantes para mejorar nuestras presentaciones en público, como son la fluidez, la entonación, el volumen. Debe ser suficiente para que la audiencia pueda escuchar hasta la última fila, no solamente nuestro volumen, sino nuestra fluidez, que no estemos titubeando, que no estemos pasando de una idea a otra rápidamente, sino que seamos claros en lo que debemos decir y que se entienda lo que estamos diciendo para así cumplir el objetivo de nuestra comunicación. Cada uno de los aspectos es de suma importancia para lograr que nuestro público disfrute de la presentación, porque eso se trata, de que el público se entretenga, de convencer al público, de persuadir al público, para que después de que nuestra presentación termine, sean movidos a hacer algo diferente, que reflexionen sobre lo que les presentamos. De mi parte es todo. Gracias. Buenos días. Como ya se mencionó el tema anterior de presentaciones en público, el propósito de un discurso dependerá de la idea que se quiera transmitir a la audiencia, por lo que cualquier discurso debe ser ágil, novedoso, atractivo y fundamentado a las ideas de la audiencia. En sí, el objetivo general de cualquier discurso es brindar un mensaje a la audiencia, ya sea para informar, entretener o persuadir. Cuando una persona no está segura de sus conocimientos previos, tiende a la memorización mecanizada y hace que el discurso se vuelva menos improvisado y más formal. Pero, ¿cuál es el objetivo de una presentación y qué tipo de presentaciones hay? Mi nombre es Abraham Samael López Medellín, del grupo 316, y en el siguiente discurso les explicaré paso a paso los elementos de una presentación oral, así como cuando marcas un propósito específico para tu presentación, podrás realizar, por ejemplo, la ponencia. A través del discurso, el orador marca un impacto sobre el pensamiento de la audiencia, ya sea para convencer, entretener, persuadir o informar. Al entretener, se busca que la audiencia tenga una respuesta de agrado, diversión o satisfacción mediante descripciones o narraciones del mismo suceso. Sin embargo, al informar se persigue una clara comprensión del tema al explicar detalladamente los sucesos o hechos del evento, ya sea por medio de las explicaciones del orador o cuando la audiencia realiza preguntas al orador. Por otro lado, convencer se refiere a informar o apelar a la audiencia mediante argumentos válidos para cambiar su pensamiento o perspectiva antes de la misma presentación. Sin embargo, persuadir se refiere a guiar al destinatario, es decir, a la audiencia, a realizar acciones concretas de manera casi voluntaria e inmediata. Cuando orientas tu presentación a un objetivo principal o específico, es necesario recurrir al estudio o a la investigación previa. Sin embargo, no hay que hacer una memorización mecanizada, ya que, como se mencionó, reduce la improvisación y el estilo personal del orador. En general, podemos decir que los elementos de cualquier presentación son apertura, introducción, desarrollo de un guión, desarrollo, síntesis, conclusión, material de apoyo y agradecimientos. La apertura es el primer contacto que tiene el orador con la audiencia, es decir, marca el éxito o fracaso de la misma presentación. Por otro lado, en la introducción se deben de especificar el tema y abordar el contenido del mismo, así como los objetivos tanto generales como específicos que se tienen en la presentación, ya que es la parte en donde se debe captar el mayor interés de la audiencia. Más adelante, en la presentación de un guión, se deben de listar los temas de acuerdo al orden en el que se van a abordar, del más general al más específico, para que en el desarrollo se puedan desarrollar adecuadamente estas ideas y explicar detalladamente con los contenidos, es decir, mediante esquemas, imágenes, gráficos en los que el orador se puede apoyar. Después, se hace una síntesis de los conceptos utilizados y mencionados en la presentación para que tanto el orador como la audiencia tengan reforzados estos contenidos y que el orador sepa que no se le haya escapado algún concepto. Y finalmente, en la conclusión se debe dejar la idea final de la presentación como un resumen o la idea más sintetizada de la misma, así como se puede dejar una pregunta o un interrogante a la audiencia para dejarla reflexionar. Finalmente, el material de apoyo se refiere a las referencias bibliográficas que se usaron en la misma presentación o en la investigación de la misma. Y por último, en los agradecimientos se tienen que especificar las personas, instituciones que participó en la presentación.
Cuando el orador presenta su propósito específico, puede realizar una ponencia, la cual es una explicación detallada sobre un tema mediante un propósito específico en el que es evaluado, analizado y reflexionado en su audiencia, para poder llegar así en conjunto a conclusiones. El título, la descripción del ponente, el resumen, la introducción, el objetivo, el cuerpo, la conclusión y las referencias son los lineamientos para cualquier presentación oral. El título, por un lado, debe ser claro, atractivo, breve, conciso y preciso, en el que se abarque y se aborde el tema principal de esta ponencia. Después tenemos la presentación del ponente, en la cual el ponente debe de dar sus datos más específicos, por ejemplo, su nombre completo, su filiación e incluso su grado académico. En el resumen se debe de realizar de manera sintetizada los materiales, la metodología, resultados y conclusiones que se realizaron durante la investigación, la cual es la parte más importante del trabajo, pues es la carta de presentación del mismo. Por otro lado, tenemos en la introducción que se deben de especificar detalladamente los conceptos para que la audiencia no tenga una idea vaga de la misma presentación, pues es donde se debe realizar una mayor concentración y captar la atención de la misma. Además, en la misma introducción se debe dejar en claro la información suficiente para que la audiencia no recurra a investigar en las mismas referencias bibliográficas que hizo el ponente. Por otro lado, tenemos el objetivo que puede ser general y específico, para que pueda ser detallado en el mismo cuerpo de la ponencia, en la cual se deben de realizar las investigaciones previas y explicar de manera detallada los conceptos, en la cual se deben de construir en un índice constructor o conductor para que estos puedan ser realizados en la ponencia. Es decir, en el cuerpo se detallan de manera más explícita los resultados, hallazgos, aportes e incluso tropiezos de la misma presentación. Finalmente, en las conclusiones se realizan de manera sintetizada todas estas ideas. Además, en la misma conclusión se deben de explicar los resultados, hallazgos e incluso limitaciones que se realizaron en la misma ponencia. Por otro lado, en las referencias tenemos que es el material de apoyo que se utilizó para la investigación, en la cual se deben de enlistar los autores en orden alfabético de sus apellidos. En conclusión, como ya mencionaron mis compañeros, los consejos y tips te ayudan a realizar una presentación más formal y de manera más estructurada. Sin embargo, como ya mencioné, hay que dejar en claro un propósito general para realizarlo en la ponencia, además de especificar tu propósito específico y mencionarlo a la misma audiencia. Por ejemplo, en cualquier ponencia, el objetivo general es informar, mientras que el propósito específico tú se lo puedes dar. En mi caso, mi propósito específico fue informarles sobre las presentaciones en público y los tipos de elementos para una presentación oral. Hasta aquí fue todo de mi parte, hasta aquí termina mi discurso y muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Claudia Elena Amada Rodríguez del grupo 316. Continuando con lo ya antes mencionado, las presentaciones orales nos son de gran importancia en diferentes ámbitos de nuestra vida, por ello es importante que existan diferentes tipos. Además de la ya mencionada ponencia existen otros 4, que es la conferencia, la entrevista, el debate y el seminario. Continuando con la conferencia es la reunión de un grupo de personas que debaten o exponen acerca de un tema de gran índole. Los pasos para realizar una conferencia son 4. Introducción, se presenta el tema. Proposición, se expone el tema. Confirmación, se analiza el tema. Y en la conclusión se hace una síntesis de lo visto para presentárselo a las personas. La entrevista es una conversación para obtener información mediante una serie de preguntas. Sus pasos son 3. El planteamiento, que es donde se da a conocer el propósito de la entrevista. La realización, que son la serie de preguntas. Y la conclusión, que se dice si se llegó al propósito o no. El debate es una discusión abierta con réplicas de parte del equipo defensor y uno que está en contra. Los pasos para el debate son la apertura, el cuerpo del debate, la sesión de preguntas y la conclusión. El seminario es una estrategia expositiva en donde un estudiante da un tema. Para que se dé el seminario, el estudiante y la audiencia deben de conocer el tema previamente. El seminario contribuye al razonamiento objetivo, la investigación fundamentada y el pensamiento crítico. Concluyo que las 5 exposiciones mencionadas anteriormente nos ayudarán en un futuro a saber cómo llevar a cabo un tema y después poder expresarlo con más facilidad, para poder llegar a un pensamiento crítico.